Desarrollo del sistema nervioso central. Materia, Psicología. Grupo 663, Equipo 4. Entre las funciones generales del sistema nervioso central están la regulación de las conductas, el asentamiento del pensamiento y otros procesos como el aprendizaje, el control consciente y voluntario. Una cantidad importante del desarrollo cerebral ocurre durante el embarazo. Este desarrollo es la base de la inteligencia del bebé para el resto de sus vidas. El sistema nervioso comienza su desarrollo embriológico en la tercera semana, 19 días de gestación posteriores. Durante el desarrollo del embrión, el tejido nervioso periférico se genera mediante las células de la cresta neural que se forma en un tubo neural embrionario. Dicho tubo neural es el origen de lo que luego serán las médula espinal y el cerebro. Estas células abandonan progresivamente esta zona. En tan solo la quinta semana después de la concepción se comienza a formar la primera sinapsis de la médula espinal de un feto. Fase fetal. El cerebro del feto comienza su desarrollo a los 18 días de vida, formando las células nerviosas que más adelante se convertirán en las neuronas. Este proceso es fundamental para su correcta maduración y depende en gran parte de la alimentación y de la estimulación prenatal que reciba. Desarrollo en el primer trimestre. El cerebro, el órgano más complejo del ser humano, comienza su desarrollo a los 18 días de vida. Las células nerviosas se unen a partir de un extremo del tubo neural y van formando pliegues y oquedades que dan lugar al prosencéfalo, al mesencéfalo y al cerebelo. La primera actividad que se produce es a las 7 semanas, coincidiendo con sus primeros movimientos. Segundo trimestre. La base del sistema nervioso se desarrolla de la semana 16 a la 18. La primera distinción de los tipos de ondas cerebrales se produce en la semana 20. En estas semanas, las neuronas del bebé se multiplican a un ritmo de 250.000 por minuto. Estas células están conectadas a una prolongación neuronal que transmite los impulsos nerviosos, llamadas axones, que llegan a su destino en torno a la semana 25, por lo que en torno a esa semana el entramado neuronal básico está formado. Durante todo este proceso se produce el doble de células de lo que necesita el bebé. Muchas de ellas necesitan ser estimuladas y para que el exceso no desaparezca. Es un proceso natural que sucede en torno al octavo mes, por eso es tan importante la estimulación prenatal. Cuantas más conexiones se produzcan, menos células morirán. Tercer trimestre. En torno a la semana 28, la superficie cerebral aumenta y se produce un brote de crecimiento para aumentar el número de neuronas. Desarrollar las dendritas, aumentar las conexiones sinápticas y desarrollar las vainas grasas de mielina. 2 semanas después, aumenta espectacularmente la superficie del cerebro, de modo que pueden conectarse más células. Una semana después es cuando empiezan a morir aquellas que no se hayan conectado. En la semana 36, el sistema nervioso está completamente desarrollado. Periodo de proliferación. Entre el segundo y cuarto mes de gestación se produce un marcado aumento del número de células formando una gruesa capa en la zona más profunda del tubo neural, llamada zona ependimaria o subventricular. Alteraciones en esta etapa producen una microcefalia vera, es decir, cerebro pequeño por escasez celular. Este tipo de microcefalia es diferente del que se produce en la fase de organización, en que la muerte de células o la desaparición de conexiones neuronales pueden dar lugar a microcefalia. Las zonas de proliferación están en lo más profundo del tubo neural. Allí proliferan las neuronas y las células gliales por división repetida de células clones que tienen un único precursor celular. Los neuroblastos dan lugar a las neuronas y los glioblastos a las células gliales. La proliferación tiene lugar a paso ligero. Después de pasar por varios ciclos de división celular, esta se detiene. Aunque se desconoce lo que pone en marcha y detiene el mecanismo de proliferación en cualquier región, está claro que los momentos en que ocurre están rígidamente determinados. En segundo lugar, se desarrolla el proceso de migración, que tiene lugar entre el tercer y quinto mes del embarazo. Aquí, las células nerviosas poco desarrolladas se desplazan desde la zona ventricular del cerebro hacia su destino definitivo dentro del sistema nervioso. Es importante recalcar que no se ha definido qué tipo de neuronas serán, por lo tanto, cada axón y sus dendritas no se han desarrollado en su totalidad. Cada una de las células nerviosas tiene un sitio marcado genéticamente, en el cual deberá de ubicarse. Existen diversos mecanismos por los cuales las neuronas alcanzan su sitio. Algunas alcanzan su sitio a través del desplazamiento a lo largo de la célula glía, otros lo hacen a través de un mecanismo denominado atracción de neuronas. Sea como sea, la migración se inicia en la zona ventricular hasta alcanzar su ubicación.
Las alteraciones en este mecanismo han sido relacionadas con el lenguaje y la dislexia. Por último, existen dos tipos de migración, la tangencial y la radial. La tangencial es en el cual las neuronas migran en dirección paralela al tubo neural, y la radial, el movimiento de estas neuronas se da perpendicularmente al tubo neural. Organización. Este proceso inicia desde los 5 meses de gestación y culmina años después del nacimiento. Tiene diferentes aspectos que se van desarrollando en diferentes etapas de la vida. En primer lugar, está la diferenciación de las neuronas en la subplaca. En este caso, la capa cortical se organiza con ayuda de una subplaca que manda energía para que estas neuronas se despierten y comiencen a desarrollarse. En segundo lugar, está el proceso de laminación. En este caso, comienza la organización de las 6 capas de la corteza cerebral adulta. En tercer lugar, está el crecimiento de neuritas, el cual se da por medio de impulsos de energía que estimulan el crecimiento de las dendritas hasta que sean funcionales. En cuarto lugar, está el proceso de sinaptogénesis, en el que las neuronas comienzan el proceso de sinapsis. En quinto lugar, está la eliminación selectiva de sinapsis y neuronas. Este proceso se da con el fin de tener un mejor funcionamiento de las neuronas que se especializaron y las que desarrollaron más conexiones sinápticas. Mielinización. Es un proceso mediante el cual se produce una sustancia lipoproteica, lo cual quiere decir que está formada por grasas y proteínas. Esta sustancia es mejor conocida como vaina de mielina y su principal función es recubrir y a su vez aislar a los axones, que son el cableado en las neuronas, y esto con la finalidad de que los impulsos eléctricos viajen más rápido. Este proceso comienza durante el segundo trimestre de gestación y llega a su punto máximo entre los 4 y 6 años, y después de esto, pues decae. En el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal, la vaina de mielina se recubre por los oligodendrocitos y, en el caso del sistema nervioso periférico, por las células de Schwann. El neurodesarrollo en la niñez. De los 3 a los 10 años de edad, la velocidad del neurodesarrollo y del desarrollo en general se enlentece, sigue con buen ritmo pero mucho más lento que en los primeros 3 años de vida. En estos años de la infancia las personas adquirimos el dominio del lenguaje y con él aprendemos a comprender el mundo que nos rodea. A nivel corporal, un niño de 3 años ya tiene todos sus dientes de leche. El abdomen ya no es redondeado y la longitud del tórax supera la de la cabeza. Pierde el aspecto de bebé y se hace más longilíneo. El crecimiento corporal va haciéndose cada vez más evidente y aproximadamente aumenta unos 3 kilogramos de peso y 7 centímetros de longitud por año. Puesto que la principal función del cerebro humano es relacionarse con el entorno, necesita de una herramienta que le permita comprenderlo, hacerlo suyo para transmitirlo a otros. Siempre simplificando, pero intentando mantener el rigor. Podríamos distinguir 2 periodos más diferenciados en esta etapa, según lo que predomine en cada uno de ellos. El primero es de los 3 a los 6 años de edad. Predomina el dominio progresivo del lenguaje. En este se amplía el vocabulario, desde unas 100 palabras a los 3 años a 2000 a los 6 años. En la segunda etapa, de los 6 a los 10 años, desarrollo del pensamiento formal. En este, con el dominio del lenguaje, mejora la comprensión del entorno y se adquieren nuevos conocimientos basados en la lógica de lo concreto. Los trastornos del lenguaje son ya evidentes en esta etapa y afloran las dificultades en los aprendizajes formales, muy probablemente relacionadas con la falta de maduración y consolidación de los circuitos que posibilitan la adquisición de los aprendizajes académicos. En esta etapa se confirma el diagnóstico de autismo y puede hacerse el diagnóstico de trastorno por déficit de atención hiperactividad. No es infrecuente que en un mismo niño encontremos varios problemas a la vez. La adolescencia es una etapa marcada por el neurodesarrollo y por las experiencias personales. Se siguen perfeccionando las capacidades cognitivas hasta los 20 años aproximadamente, y los circuitos cerebrales encargados de la toma de decisiones se vuelven más complejos, mejorando las habilidades en esta área. También se pule la capacidad de razonamiento y se mejoran las habilidades lingüísticas.
La corteza prefrontal es la sede de la autoconciencia y es la que más tarda en madurar, razón por la cual durante la adolescencia comienzan el desarrollo de la propia identidad. Además, el sistema límbico implica las emociones con más fuerza, lo que empuja al adolescente a la búsqueda de nuevas experiencias. También maduran el hipocampo y la amígdala, consolidando la memoria individual y la afectividad. Se basa en de la dependencia familiar a la independencia social, buscando desarrollar una identidad separada del núcleo familiar. Además, las experiencias vitales que surgen son de gran importancia. Se crean nuevos circuitos neurales a raíz de los acontecimientos.